Bueno, fíjense, este programa de formación está enfocado en lo que sería el diseño sismo resistente de edificios de concreto armado, hormigón armado, según el ACI 318-2019. Iniciamos el 25 de septiembre. Esto tiene una duración de 2 meses. Es un curso intenso. Okay, esto es importante aclararlo. Este es un programa de formación compacto enfocado a efectuar el diseño sismo resistente de la estructura de hormigón. ¿A qué me refiero? Que la idea acá es que vamos a aplicar la normativa de diseño sísmico para edificios de hormigón. Es decir, tienen que tener una noción básica de comportamiento estructural porque obviamente nos vamos a enfocar 2 meses a resolver problemas de comportamiento sísmico de pórticos, de sistemas de muro. Vamos a analizar las normativas desde el punto de vista sísmico. Es decir, es un programa de formación desarrollado para, mira, tengo que especializarme en la parte de ingeniería sísmica y respuesta sísmica de estructuras de concreto. Entonces tengo que hacerlo rápido. Este es el programa, tal cual. En 2 meses se cubre lo que se tiene que saber para poder analizar y diseñar este tipo de proyectos. Echamos un vistazo, ya ahora me voy al software en la normativa. Vamos un poco a lo que sería el alcance, ¿no? Cuando se complete el curso, el objetivo es que ustedes puedan construir y evaluar espectros de diseño. Para ello partimos desde el concepto de un espectro de respuesta. Primero vamos a ver qué es un espectro de respuesta, cómo funciona, de dónde viene. Incluso en este tópico en particular estoy involucrado y me toca hablar mucho de lo que es la respuesta sísmica de sitio, porque siempre se va al espectro de diseño del código y se pierde de vista que esto proviene de un análisis particular de sitio que los códigos desarrollan a gran cantidad, utilizando una gran cantidad de datos importantes y que luego esos procesos, si los entendemos, vamos a poder involucrarnos en otros tipos de proyectos donde se haga respuesta sísmica de sitio. En otros casos, en otras localidades, se puede hacer una respuesta sísmica de sitio para diseñar un hospital, para diseñar un puente, para diseñar una infraestructura de importancia y allí vamos a ver que el espectro es a la medida. Lo que ocurre es que cuando vamos al código, el código nos permite, a partir de la geotecnia, me dice, mira, ¿qué dice el estudio geotécnico? Me da esta información. Ok. ¿Qué tenemos de actividad sísmica? Esta es la información que tenemos de actividad sísmica. Ok, entonces el código te permite construir un espectro de diseño según la data geotécnica y según la data sísmica de la región. Tal cual. Eso es lo que típicamente hacemos. Pero si entendemos de dónde viene, va a ser mucho más interesante porque vamos a tener un dominio especial en cómo ajustar y calibrar ese espectro de diseño dependiendo de la condición que tengamos. ¿Okay? Ya luego vamos a irnos a los criterios de estructuración, análisis de irregularidades en edificaciones sismo resistentes. Vamos a ir un poco a los métodos de análisis sísmico de edificaciones, ya lo que establece el código, qué es lo que hay que hacer. Vamos a partir de los métodos clásicos, método estático equivalente, luego métodos dinámicos. Vamos entonces ahora a ver cómo se juega con los factores de reducción de respuesta para evidenciar la no linealidad. Vamos a efectuar entonces el diseño sismo resistente de estructuras aporticadas. Primero, vamos a analizar los casos de las estructuras ordinarias, las estructuras intermedias, las estructuras especiales, según la clasificación que establece el código. Luego nos vamos al diseño sismo resistente de vigas, columnas y nodos de pórticos especiales a momento. Ya con eso vamos a hacer cálculos manuales y lo vamos a contrastar con la herramienta de cálculo. Todo esto se hace primero de forma manual y luego se contrasta contra la herramienta de cálculo. Ustedes en la práctica, ustedes no van a diseñar en un edificio 384 nodos a mano, no lo van a verificar de esa manera. Ustedes pueden verificar un nodo crítico a mano, ver qué está pasando y ya luego dejamos esto a responsabilidad del software. Pero si ya tenemos calibrado uno y ya entendemos cómo funciona, bueno, perfecto. Entonces ahora sí podemos revisar el resto de los comportamientos. Por acá me consulta, ¿se ve el efecto P delta? Sí, eso está incluido acá dentro de los métodos de análisis sísmico. Está todo el tratamiento de la parte dinámica, los efectos P delta, incluso la influencia de la mampostería, todo eso está como parte del proceso de análisis sísmico. Ahora vamos a ver el contenido académico. Luego tengo el diseño sismo resistente de muros de concreto reforzado. Esta es una tipología que se exige en varias situaciones. Hay veces que tenemos edificios muy altos, tenemos que trabajar con muros. A veces tenemos actividad sísmica que hace que los pilares, las columnas nos den enormes. Hay que trabajar con muros. Muchas veces los controles de deriva son muy complicados con estructuras aporticadas. Hay que trabajar con muros. En otro caso tenemos
desniveles importantes o alturas de entrepisos importantes, hay que trabajar con muros. Entonces, claro, la idea es ver cómo atender ese tipo de proyectos. Aquellas zonas sísmicas importantes, donde la actividad sísmica es importante, la solución de estructuras con muros es especial porque obviamente permiten suministrar una rigidez y una resistencia adicional al sistema estructural, y eso hace que obviamente ese componente, ese muro, tenga una responsabilidad enorme sobre la estabilidad global del sistema. Entonces vamos a ver qué dice el código para poder diseñar este tipo de componentes. Todo lo vamos a hacer con la herramienta ETAPS. También hay unas aplicaciones con la herramienta CIPECAD, y como les decía, las herramientas de cálculo las vamos a utilizar para resolver proyectos siempre que tengamos ya controlado el procedimiento de evaluación, de diseño y lo que establece el código de referencia, que en este caso es el código ACI. Fíjense que si van a nuestra web, voy a copiar acá un poco el enlace, se los pongo acá en el panel para que lo puedan ver con calma. Muy bien, ahí ya lo tienen. Y fíjense, si nos vamos acá a detalle, bueno, primero, como les decía, partimos de conceptos de sismología y respuesta sísmica de sitio. ¿Por qué? Porque para construir un espectro tengo que entender cómo responde el terreno, tengo que entender de dónde viene el espectro de respuesta, y luego voy a poderme ir a construir un espectro de diseño. Luego vamos a ver todo lo que es parámetros sísmicos, zona sísmica, factores de importancia, condición de sitio, factor de reducción de respuesta, para combinar los conceptos del espectro de respuesta y llegar al espectro de diseño. Y vamos a trabajar con la normativa AC7 para lo que es la selección de parámetros sísmicos y la construcción del espectro de diseño. Luego vamos a tener todo lo que les decía para la parte de estructura sismo resistente. Vámonos a la aplicación de la metodología que el lineamiento está dado por el código AC7. Sistemas estructurales resistentes a cargas horizontales, criterios de estructuración, análisis de irregularidades, entrepiso blando, que me lo preguntan por acá, el concepto de los diafragmas, todo esto se aborda acá. Ahí van a entrar todos estos aspectos que tienen que ver con el control de P-delta, con la influencia de la mampostería, con los cambios de rigidez entre pisos. Todo eso se abarca dentro de estos módulos. Luego llegamos a lo que les decía, el método de la fuerza lateral equivalente. Lo primero que hay que entender, hay que ver cómo funciona el método de la fuerza lateral equivalente, porque incluso haciendo análisis dinámico, muchas veces tenemos que recurrir a conceptos y nociones del análisis de la fuerza lateral equivalente para poder controlar los resultados que estamos obteniendo mediante los análisis dinámicos. Esa aclaratoria siempre la hago porque muchas veces me dicen, pero es que eso ya no se usa, pero es que es un sistema de control de respuesta que está establecido en el código a nivel internacional. Que luego vamos a aplicar métodos dinámicos, por supuesto, luego vamos a hacer superposición modal contra el grado de libertad por nivel, vamos a manejar primero la dinámica de estructura, 1 grado de libertad, n grados de libertad, y luego vamos al análisis dinámico, pero es porque ya entendemos cómo funciona el método de la fuerza lateral equivalente. Luego vamos a trabajar con método de análisis dinámico con diafragma flexible. Me lo han consultado por acá también, es otra de los métodos que establece el código, hay que ver cómo funciona y en qué caso se aplica, y todas las combinaciones de las componentes que establece el código a nivel horizontal y a nivel vertical. Todo lo que es efectos P-delta, que el día de hoy el profesor Sergio ha estado comentando, y ya lo que tiene que ver con ciertos aspectos de importancia en algunas normas de Latinoamérica. Obviamente no se pueden abarcar todas las normas, son muchas, pero ciertos aspectos de interés en algunas normativas para que lo puedan reflejar en su diseño. Luego tenemos lo correspondiente al diseño sismo resistente de estructuras aporticadas, de concreto reforzado, sistemas especiales a momentos, sistemas intermedios, sistemas ordinarios, el diseño de viga, el diseño de columna, el diseño de nodos, dependiendo de la categoría o la clasificación específica del proyecto, y todo esto primero validación manual contra la herramienta de cálculo. Lo mismo, la misma metodología se aplicará para el caso especial de el diseño de muros, comportamiento, validación numérica, comprobación contra software de cálculo. Sigue la misma dinámica. Es importante que para optar al certificado de aprobación del programa se debe desarrollar un proyecto, o sea, es un proyecto en el que les damos las pautas para que ustedes puedan modelar la estructura en la herramienta de TAPS. El procedimiento implica no solo el modelado. Fíjense que acá, tal cual como está en la imagen, van a ver que deben efectuar cálculos manuales y deben contrastar contra la herramienta de cálculo. No es simplemente montar un modelo. Van a tener tutoriales para
utilizar las herramientas a lo largo del programa, que es otra consulta que me hacen. La herramienta, si ustedes no la conocen, nunca la han utilizado, no se preocupen, que tendrán módulos básicos de nivelación para poder utilizar los software de cálculo que se establecen como parte del programa de formación. Y ya luego que tienen el dominio sobre el manejo del software, tienen que respaldar los resultados del software contra los cálculos manuales. De manera que es un punto importante porque no es simplemente modelar y reportar una hoja de resultados, no, hay que validar la información. Para ello, en el proyecto se piden incógnitas relacionadas con el comportamiento dinámico de la edificación, se efectúan los procesos de diseño sísmico de vigas, columnas, nodos, etcétera, según lo que establece la norma ACI 318, se dan recomendaciones y lineamientos para el detallado, para los despieces y todo lo que se traduciría posteriormente en un plano de detalle. Entonces, toda esta información se va abordando paulatinamente a lo largo del programa y acá en el proyecto se piden unos elementos de referencia para poder validar de que toda la información se ha transmitido correctamente y de que en efecto pueden ya poner en práctica esto en sus proyectos. ¿Okay? Estaremos a lo largo de este programa, bueno, hoy han conocido al profesor Sergio, estaré yo en la parte sísmica, en todo lo que es la parte de respuesta sísmica de sitio. El profesor Joel Curreri es el coordinador de este programa, está a cargo todo lo que es la concepción y estructura del programa de formación, desde los métodos de diseño, desde los métodos de análisis hasta los métodos de diseño de este tipo de estructura. Y bueno, de forma complementaria tiene la participación también de otros profesores que aportan con su experiencia en el área de comportamiento, análisis, diseño detallado. ¿Okay? Si desean más información sobre el alcance, sobre el contenido, ya más detalle de cada uno de los puntos, les recomiendo ir al siguiente enlace, hacen clic acá en el folleto académico y van a poder entonces descargar el folleto detallado donde está toda la información de cada uno de los tópicos, cada uno de los temas y de igual forma a través del correo info de Sísmica Institute, con el que probablemente se han tenido que comunicar para los seminarios, con el que pueden contactarnos. Allí también pueden hacer cualquier consulta, cualquier inquietud que tengan desde el punto de vista técnico, de logística, de formas de pago, metodología, los días de las clases en vivo, todo esto. ¿Okay? De manera que eso lo pueden consultar sin problema a través del correo info. Recuérdense que iniciamos el 25 de septiembre. Esto tiene una duración de 2 meses. Es totalmente en modalidad online. Vamos a trabajar con la herramienta ETABS y PCAD, los cálculos manuales en MATCAD y algunas cosas que se resuelven mediante Excel. Y la normativa principal es el código ACI 318, el código AC7 2022. Si ven en algún punto que vi cuando estaba hablando del temario que marcaba 16, ya todo está actualizado a la norma AC7 2022, que es la que vamos a utilizar acá, tanto desde el punto de vista sísmico, de cargas, como de referencia para los valores de control en el proceso de diseño. Y lo que les decía, algunas normas latinoamericanas de referencia para que podamos contrastar con algunas diferencias interesantes que pueden darse en algunas regiones de Latinoamérica.